que tiene varias cosas escritas que os van a entretener mucho porque es muy ameno, Javier. Bueno, ya lo veréis ahora cuando os empiece a contar las cosas como las cuenta, que es también muy importante. No solo contar las cosas, sino saberlas contar. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias a vosotros por venir, al grupo EFTA, por invitarme a las míticas charlas, que antes, cuando venía para acá, es el tercer año consecutivo que vengo, y para mí es un honor cada vez que recibo la llamada de Sol. Oye, ¿de qué nos vas a hablar este año? Ya ni me preguntas si vengo, ya está, por supuesto, y es así que yo quiero venir, y me encanta, ¿no? Porque ya sabéis mis historias de cómo empecé leyendo pues los libros de Sol, las investigaciones de EFTA, cómo poco a poco he ido entrando y haciendo mis propias investigaciones en el mundo del misterio. Y al final me di cuenta de que por encima del dato y por encima de los casos que investigamos y de la gente a la que entrevistamos, hay una pregunta que interesa a la mayoría de las personas. Siempre que alguien nos pregunta en una entrevista o nos para por la calle o nos dice, la gran pregunta siempre es ¿pasas miedo en los sitios a los que vas? Es un clásico, ¿verdad? Los miembros del grupo EFTA pues estarán acostumbrados, y si aquí hay gente que se dedica también a investigar en estos lugares, pues en su propia familia ocurrirá. Yo tengo a mi madre, a mi mujer muy asustadas cada vez que voy a los sitios, porque a veces el riesgo o el miedo no es a lo sobrenatural, sino también físico, ¿no? Lugares en los que nos metemos y que después decimos, joder, ¿cómo he podido estar en este sitio? Lo bueno es que generalmente los familiares, cuando ven estos lugares en los que hemos estado, lo ven ya en el reportaje en Cuarto Milenio, por ejemplo, conmigo sano y salvo en el sofá, con lo cual ya no hay mucho de qué preocuparse. Pero bueno, yo tengo que decir además que a mí la gran oportunidad de visitar estos lugares, los sitios en los que, pues por ejemplo, ayer en Cuarto Milenio se emitía un reportaje sobre un extraño objeto que se vio en los cielos de Cogollos de Guadix, un pueblo de Granada. Y claro, de pronto conseguimos encontrar un montón de datos sorprendentes que no habían aparecido en los grandes medios de comunicación, porque en Cuarto Milenio tenemos la enorme fortuna de pasar 3, 4, 5 días en ocasiones en el lugar. Y eso genera una perspectiva totalmente distinta a la del periodista, pues que hoy está cubriendo la presentación del libro de Pedro Sánchez y mañana se tiene que ir corriendo a cubrir un tema de sociedad, y pasado... Claro, nosotros nos dedicamos plenamente a cubrir una historia y a sacar todo lo que podamos de ella. Eso genera que tú tengas que entrevistarte con los testigos, que ganarte su confianza, porque a veces no son temas fáciles de tratar, no son temas de los que alguien que no te conoce de nada te vaya a hablar abiertamente. Y eso, y es precisamente de lo que va la charla, también genera algo muy curioso en la persona que va a cubrir, en el investigador, que es la obsesión, ¿no? Cuando uno pasa 4 días en un lugar documentándose por completo de una historia, entrevistando a los principales implicados, a veces estas historias, y ahora os contaré, llegan no solo a formar parte de días, sino de semanas, meses y en ocasiones años. Yo hay historias que todavía sigo pendientes de ellas, porque tienen un recorrido amplísimo en muchos sentidos, ¿no? Y por eso, para responder a la gran pregunta de si pasamos miedo en algunos de estos sitios, he decidido escoger algunos expedientes de los que a mí más me han impactado, más me han impresionado, donde he pasado miedo de verdad. Mi intención nunca era buscar el miedo, por eso la charla no se llama En busca del miedo, se llama Encuentros con el miedo, porque este surge cuando uno menos lo espera, ¿no? No es algo que uno diga, bueno, quiero pasar miedo, pago 7 euros, me voy al cine y me pongo a ver una película de terror, ¿no? No, aquí de pronto hay casos en los que uno está en un escenario que sería terrorífico y que sería digno de película, y no pasa nada. Con Aldo, por ejemplo, estuve pues en un palacio, el Palacio del Infante, me acuerdo perfectamente, en Ávila, que era un lugar espectacular, pero donde pues a lo largo de los días tampoco sentimos un miedo especial. Y sin embargo hay otros donde no sabemos muy bien por qué ni qué mecanismos se activan, pero algo sucede. Hay antropólogos, investigadores que afirman que el miedo es una de las sensaciones más antiguas, ¿no? Y más primitivas del hombre, y que es lo que nos ha permitido seguir con vida.
pero en ocasiones se activa y no sabemos muy bien por qué. Aquí hay un lugar que sin duda es el escenario fundamental de mis encuentros con el miedo. Cuando me preguntan también si he vivido algo extraño, algo que me cueste explicar, yo siempre hablo de Belchite. Belchite es un sitio que, bueno, el grupo EPTA lo conoce también perfectamente porque han estado allí en varias ocasiones. Yo conocí a Paloma Navarrete precisamente en mi viaje a Belchite y tuvimos un encuentro muy particular. Paloma recordará mi cara en la sala de Cuarto Milenio, en la sala de espera del programa, donde yo le dije: oye Paloma, ¿esto que estás diciendo qué es? Para contextualizar, probablemente todos conoceréis la historia de este lugar. Es un pueblo que se encuentra en Zaragoza, a varios kilómetros de allí, en medio de un paraje casi desértico. Tienes que atravesar el desierto de los Monegros prácticamente, la carretera de Belchite al Burgo. Aquí vemos algunas imágenes de estampa en los años, sobre todo en el 37, en la Guerra Civil. Belchite fue un escenario donde se vivieron tragedias humanas de todo tipo, ¿no? Tragedias familiares. Pues para que os hagáis una idea, el balance es que en 1900 Belchite tenía casi 4.000 habitantes, 3.333 censados. En 2012, cuando nosotros fuimos allí con Cuarto Milenio, había 0 habitantes. Entre medias, lo que ocurre es la guerra civil. Más de 6.000 muertos es el balance dramático, con una media de 400 fallecidos al día. Los cronistas hablan de auténticas alfombras de cadáveres en la calle Mayor, donde los bombardeos eran continuos. Los vecinos, por ejemplo, otro detalle que nos contaba la gente más mayor de Belchite, es que para evitar salir a la calle por el miedo a los fusilamientos, a las bombas, lo que hacían era romper los muros de un vecino a otro y pasar agachados para avanzar por el pueblo sin pisar la calle. Hubo batallas como la batalla del Pozo, donde durante varias semanas los miembros de uno y otro bando estuvieron asediando el pozo, prácticamente porque el que tenía el agua tenía el poder. El que conseguía el poder del agua tenía la capacidad de dejar morir de sed al otro y obligarles a huir de allí. Y lo que sucede es que Franco ordena que cuando termina la batalla de Belchite, el pueblo se quede completamente como quedó. Se construye un Belchite nuevo, a los pies hay un portón enorme que parece que divide dos mundos totalmente opuestos. Parece un escenario dedicado a la muerte, una oda a la muerte. Y allí fuimos una mañana de verano del año 2012, un equipo especial de Cuarto Milenio, con Iker, Carmen, miembros del equipo de imagen. Sobrevolamos Belchite, por ejemplo, con un hexacóptero, cuando todavía no estaban tan popularizados los drones, ¿no? Era un cacharro que iba renqueando por ahí, bailando, y que, bueno, sorprendentemente consiguió imágenes muy interesantes que no se habían captado nunca de este pueblo, ¿no? Una visión muy interesante. Por allí fuimos caminando, viendo estas ruinas, viendo esta enorme cruz en la plaza central, la calle Mayor con la iglesia de San Martín al fondo. En el otro extremo del pueblo está la de San Agustín, y aquí se habían contado todo tipo de historias. En los años 80 un equipo de periodistas de Radio Heraldo, comandado por Carlos Bogdanich, llegan al pueblo de Belchite y deciden grabar una serie de sonidos, porque en ese momento se estaba popularizando el término psicofonía, ¿no? Las voces del más allá. Decían los teóricos de la psicofonía que el de llegar a un lugar marcado de historia y marcado por la tragedia especialmente, colocar la grabadora, eso podría permitir en estos lugares obtener sonidos del pasado. Y allí llega Carlos Bogdanich pensando en hacer un experimento bueno, ellos pensaban que iban a haber pocos resultados. Yo hace poco, cuando estuve en Rodén, que por cierto es otro pueblo muy interesante, a pocos kilómetros de Belchite hay otro pueblo también devastado de la guerra, y me reuní de nuevo con Carlos Bogdanich. Él decía que fueron allí una noche, no sabían muy bien lo que iba a ocurrir, colocan sus grabadoras y la sorpresa viene. Probablemente todos habréis escuchado esas psicofonías, ¿no?, de Belchite, las primeras que obtiene Bogdanich en los años 80, que son sonidos de avionetas que están sobrevolando el escenario, avionetas con motores que luego los expertos decían que eran motores que no se fabricaban, ¿no?, actualmente. Sonidos de avionetas, de disparos, como si de pronto la guerra hubiera vuelto a cobrar vida en este lugar. Aquí hay uno de los emblemas del pueblo de Belchite. Nadie sabe quién fue. Un vecino anónimo dejó esta especie de cantar en la puerta de la iglesia de San Martín, que dice: pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales
ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Es un lugar donde la carga simbólica y la carga del escenario ya te hace prácticamente volver al pasado, ¿no? Imaginar lo que allí se debió vivir con mucha facilidad. Y recuerdo muy bien también, bueno, aquí tenemos este hexacóptero, este protodrón, o como podamos llamarlo, ¿veis? Sobrevolando casi como un ovni una de las iglesias, que es espectacular. Se fue haciendo la noche, nosotros íbamos entrevistando a gente, por ejemplo el director de una especie de ficción llamada El Proyecto Belchite, que nos contaba cómo durante la grabación de esa ficción, de pronto en una de las ventanas, de las balconadas de una de las casas, aparecía una especie de figura infantil de corto tamaño en mitad de la noche, cuando el pueblo estaba cerrado para ellos, para la grabación. Nos dejaron ver esas imágenes, pudimos verlas in situ, fue haciéndose más de noche, entrando la madrugada, y llegamos incluso a hacer un experimento muy curioso, que era proyectar las imágenes de la batalla de Belchite sobre los propios muros del lugar. De alguna manera, creo que no lo sabíamos, pero estábamos devolviendo la vida a estas ruinas. Estábamos todos formando parte de una noche que iba a ser inolvidable, sin duda, y también estábamos dotando de vida a este lugar, digo, por estas imágenes proyectadas, porque vino también Carlos Bogdanich con la grabadora con la que captó los sonidos de Belchite, y allí en el mismo lugar donde hace 40 años se captaron esas psicofonías, volvimos a reproducirlas, ¿no? El impacto fue brutal y poco a poco fueron sucediendo cosas, hasta que al final de la noche a mí me proponen quedarme completamente solo en la iglesia de San Martín. Yo acepto muy rápidamente, pienso que en qué momento uno va a tener la posibilidad de quedarse solo en un lugar como ese, ¿no? Así que me coloco en una piedra que hay al fondo de la iglesia. Iker, Carmen, todo el equipo se marchan con sus cámaras, nos quedamos conectados por un walkie y dejo una grabadora de audio grabando conmigo en todo momento lo que sucede. Al principio no pasa nada, son las 2 de la madrugada y una calma absoluta, y lo primero que empiezo a escuchar es un sonido como de pasos. Yo pienso en un animal, pero esos pasos son cada vez más fuertes. Unos pasos que me hacen pensar en zapatos de niño, no sé muy bien por qué, pero esos típicos zapatos que llevan los niños en la comunión, por ejemplo, recién estrenados, que hacen un ruido muy especial, caminando por las piedras de la iglesia, enfrente del muro que tengo, en el muro que tengo frente a mí. Y poco a poco empiezo a vislumbrar algo que parece una sombra humana entrando por la puerta y que parece llevar una especie de vela, ¿no? En ese instante es cuando yo cojo el walkie y digo, oye, estoy viendo a alguien de verdad. Pero fijaos, los mecanismos del miedo son curiosos, porque yo en ese momento no tenía ningún tipo de miedo. Lo que pensaba es que allí había alguien físico, lo estaba viendo perfectamente nítido, y lo que me extrañaba es que hacía en ese sitio una persona a esas horas, ¿no? Iker me pregunta, bueno, no sé quién puede ser, estamos en la calle Mayor, ellos estaban en una calle desde la que veían la entrada a la iglesia, decían que allí no había entrado nadie, y de pronto, en el momento más inesperado, yo veo que esa figura está ahí ya perfectamente nítida, acercándose más y más, y ya digo, oye, hay alguien seguro, no tengo la menor duda. Es ahí cuando ellos vienen corriendo, y lo que sucede es que las luces de los focos de las cámaras parecen comerse todo eso que yo estaba viendo, ¿no? Aquello se funde delante de mí y yo me quedo con cara de póker, porque entonces comprendo que lo que yo estaba viendo no era una persona que estuviera allí, ¿no? No sé muy bien lo que es. Automáticamente, bueno, Iker, yo le pregunto, porque además era el primer viaje que yo hacía con ellos en una investigación de este tipo, ¿no? Y él me dice, no sé qué has visto, pero tienes la cara de los testigos cada vez que los entrevistamos y nos cuentan estas cosas, ¿no? Yo pensaba, oye, ¿me habéis gastado alguna broma? ¿O habéis hecho algún...? No. Dice, si alguien en algún momento, en alguna investigación de este tipo, te gasta bromas con esto no se juega, ¿eh? Ese tío está fuera. Es decir, ahí me demostró también la seriedad con la que uno tiene que ir a este tipo de investigaciones. Y yo con el tiempo, bueno, fijaos, el miedo vino después. El miedo vino, por ejemplo, en el hotel, cuando unas horas más tarde yo llego completamente solo a mi habitación, nos despedimos y allí estoy yo en ese lugar pensando todo lo que ha pasado, que son las 5 de la mañana y que no puedo llamar a nadie para desahogarme, ¿no? Después descubrimos, por ejemplo, en la grabación que había allí, una voz infantil en la grabadora que tenía conmigo en esa experiencia, una voz infantil
que parece decir Javi ayuda. Una voz de niño que Manolo Rodríguez, el técnico de sonido del programa, detectó rápidamente, ¿no? Y que decía que no eran sonidos emulando una voz, no, aquello era una voz clarísima. Y no solo eso, sino que después supe, gracias a algunos historiadores de la zona, que el lugar donde yo estaba escuchando esos pasitos que me hacían pensar en un niño, era un lugar donde en la guerra civil se habían enterrado los niños de Belchite, todos los que murieron fueron llevados a esa zona de la iglesia. Yo no tenía ese dato, no sabía absolutamente nada, ¿no? Y para más INRI llega Paloma Navarrete, pocos días después de ir yo a Belchite, no se le cuenta absolutamente nada. Y Paloma entra en esa iglesia, aparte de los olores desagradables de sangre, de las imágenes que ella veía, ¿no? que pues prácticamente la espantan con todo lo que ella ha visto. Y me acuerdo perfectamente cuando yo estaba viendo la pieza antes de emisión y veo que Paloma entra en la iglesia de San Agustín, de San Martín, donde yo he tenido esa experiencia de ver a alguien con una vela, y ella dice que ve una especie de monja que lleva una vela y que está entrando por la puerta principal, ¿no? Haciendo el mismo recorrido exactamente que yo había visto. Pues ahí, claro, la impresión fue brutal. Y Belchite es sin duda una gran cuenta pendiente, ¿no? Es uno de los lugares a los que a mí me gustaría volver, y yo estoy seguro de que de alguna forma lo conseguiremos. Yo todas las semanas le escribo a Iker para decir, oye, tenemos que ir a Belchite para Milenio Live ya. Siempre me dice, no, hay que esperar, pero ya cada vez va siendo menos contundente y la brasa de Ciudad Real va haciendo mella poco a poco, y yo estoy seguro de que lo conseguiremos. Y aquí hay un lugar, hablando de estas historias, hay un lugar donde yo lo pasé francamente mal, un lugar del que yo tuve que salir corriendo en mitad de la noche de forma absolutamente irracional. Y fijaos el contraste. En Belchite yo tengo una experiencia en la que estoy viendo y oyendo cosas, y sin embargo me quedo sentado y la tranquilidad es total. Pero aquí en Rocas Altas tuve una experiencia que me hizo, como digo, dejar la investigación, marcharme de allí, y las imágenes son, bueno, yo las he vuelto a ver hace poco con la Night Shot, yo volviendo de noche allí a ese sitio, y es brutal, ¿no? Como siempre, como vamos a acostumbrarnos a ver a lo largo de esta charla, hay una tragedia de por medio. En este caso, una tragedia aérea, una de las peores de la historia de nuestra aviación. El 7 de enero del año 72, un Caravelle, el IBE 602, se estrella en el punto más alto de Ibiza, a 325 metros de altitud. Fue un accidente brutal, no quedó nadie con vida. En total 104 fallecidos. Esa es la estela que deja el suceso. Y en ese accidente, como podéis imaginar, hay todo tipo de escenas, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, algunos de los titulares de la época, por ejemplo, este de han desaparecido familias enteras, familias que volvían después del Día de Reyes y de repente desaparecen por completo. Hablan de que no había sitio en el cementerio para enterrar a tanta gente, y tuvieron que inaugurar uno nuevo que se estaba construyendo. Incluso no había tampoco ataúdes en la isla, y tuvieron que llevar un avión cargado de ataúdes desde Valencia. Y hay imágenes tremendas, ¿no? Bueno, en esto, por ejemplo, fijaos, trágicos contrastes, los que embarcaron a última hora y los que no lograron pasaje en el Caravelle. Hay historias absolutamente milagrosas. En total hay casi una decena de personas que a última hora, por distintas circunstancias, se bajaron del avión o no llegaron a subir. Por ejemplo, Smilja Mihailovic, una importante personalidad de la isla, que se encuentra en el avión a un viejo amigo en el aeropuerto que iba a volar en su avioneta privada, y la invita a ir con él. Y ella deja su pasaje y se marcha con su amigo. Ella cuenta después cómo le impresiona estar en la cocina de su casa ya en Ibiza y escuchar la noticia del accidente del avión, y cómo entre la lista de fallecidos dan su nombre, porque nadie había llegado a borrarlo por esa huida prácticamente involuntaria a última hora. Hay historias de gente que se durmió y que no llegó a coger el avión. Historias de una chica que no sabe muy bien por qué decide no embarcar a última hora. Y por otro lado, gente que consiguió un pasaje a última hora y consiguió subir al avión, porque ese avión iba completamente lleno. Nito Verdera es uno de los primeros periodistas que llega al lugar, porque hay un pastor que durante la noche ha visto una especie de llama de fuego caer al monte. El pastor llega a la zona, llama rápidamente a las autoridades, los periodistas
tienen un chivatazo, suben corriendo allí, y Nito describe cómo hay algo que le impresiona muchísimo para que nos hagamos idea de la carga también de la tragedia, y es que él estaba anocheciendo, llega allí, ve gente colgando de los árboles, ve todo tipo de escenas, y una de las cosas que más le impresiona es cómo va pisando grasa humana, ¿no? Y eso es algo que él dice que no ha olvidado y que todavía hoy, tantos años después, le imposibilita subir al lugar, subir a este paraje, en teoría absolutamente normal, un bosque como otro cualquiera. Estas son algunas fotos de la época. Las fotos, desde luego, hay unas fotos que son brutales, que publicó, por ejemplo, Interview en su día, que no he querido traer, pero claro, nos hacemos una idea, ¿no? Además, las fotos que se publicaban en esa época, que no tienen nada que ver con lo que sale hoy en día. El cementerio de Rocas Altas, un cementerio cercano, el cementerio de Ibiza, allí hay algunos mausoleos también en recuerdo a estas personas, pero lo que nos obligó a ir allí era el testimonio de Marisa. Marisa es una chica que hace 15, 20 años aproximadamente, junto a 4 amigos, decide subir a Rocas Altas porque es un lugar donde se hacen rutas de senderismo, y ella y sus amigos quieren acampar allí, pasar una noche en total normalidad. Ellos dicen además que en ese momento no sabían nada de lo que había sucedido en Rocas Altas. Cae la noche, están jugando a las cartas, cenan, y cuando empieza a entrar la madrugada, ellos encienden un quinqué de luz, se meten en la tienda de campaña porque empieza a refrescar, y notan que algo empieza a rodear la tienda de campaña. Ellos dicen que es como si hubiera mucha gente alrededor que empieza de pronto a gritar. Unos gritos, dicen, de auténtico dolor, unos gritos espantosos. Y en ese momento la luz del quinqué empieza a disminuir hasta que quedan en total oscuridad, rodeados por esos gritos que poco a poco se van acercando a la tienda, y notan incluso como unas manos empiezan a golpear la tela que tienen a su espalda. Así que los 2 jóvenes, 2 chicos que están en el grupo, salen pensando que les están gastando una broma, y descubren que allí no hay nadie, que no hay absolutamente nadie, y sin embargo están escuchando los gritos a su alrededor, en su entorno. Vuelven a entrar y los gritos se convierten en algo tan desgarrador que ellos se encierran en la tienda de campaña, presas del pánico, no quieren salir, y cuando llegan las primeras luces de la mañana salen de allí, desmontan todo y se marchan para no volver nunca. Yo recuerdo además que a Marisa le dije que si quería volver con nosotros, porque muchas veces los testigos no quieren volver solos, pero cuando les permites que te acompañen, deciden hacerlo, y a veces es bueno para todos, ¿no? Porque también es una manera de dejar de lado el trauma de este tipo de episodios. Pero ella no quería volver bajo ningún concepto. Entrevistamos a periodistas de las islas como Cristina Mandatur, por ejemplo, especializada en crónica negra, y nos hablaba de que en los años 90 era muy habitual gente que iba allí a grabar psicofonías, y hubo alguien también que captó esos gritos que quedaron grabados en una cinta que después tiraron a este paraje. Y es que la carga es tal que todavía hoy hay gente que, haciendo senderismo, encuentra, todavía hoy, repito, restos del accidente. Pocos días antes de ir nosotros, la mujer del cronista que nos atiende allí nos dice que ella había encontrado una mandíbula entre unas piedras, entre las rocas. Es decir, aquello fue auténticamente, espantoso, ¿no? Y allí crearon un mausoleo, un memorial a las víctimas, con este mensaje además tan curioso: la vida no termina, se transforma, precisamente en ese lugar donde tantos han tenido experiencias de este tipo, ¿no? La lista de las víctimas y este lugar absolutamente mágico. Cuando hicimos el reportaje, la última noche, habíamos cenado el cámara y yo le digo que me deje el coche porque yo voy a ir completamente solo a ese lugar para ver si podía empatizar, ¿no?, con los testigos, y también porque en ocasiones la soledad, el aislamiento ayudan de alguna forma a estar más predispuesto a tener según qué experiencias. Y allí fui, cogí el coche, dejé el vehículo en un aparcamiento que hay abajo. Es un sitio además difícil de encontrar, no es fácil. Tienes que dejar al Josep de Satalaya, sigues subiendo poco a poco, dejas el coche y ya hay un camino de cabras que uno tiene que ir caminando durante 5 o 6 kilómetros. Es decir, que además la idea del aislamiento y de la lejanía era cada vez mayor, ¿no?
Allí había un pozo que me encontré, donde el periodista Anito Verdera me decía que habían tirado también algunos restos en ese momento de no saber muy bien cómo limpiar la zona, qué hacer días después, ¿no? Días después del accidente. Claro, toda esa carga emocional, que es de lo que vengo a hablaros ahora, porque antes era una experiencia extraña, aquí había una carga emocional brutal, es decir, yo iba con la cabeza cargada de información, de datos, de todo lo que me habían ido contando, ¿no? Cuando llego a este mausoleo que estamos viendo aquí, durante la noche, completamente solo, en un lugar que decían los periodistas donde no cantan los pájaros, en un sitio además en total oscuridad porque no hay pueblos cercanos, la noche es absolutamente negra, solo veía lo que alumbraba la linterna, y hubo un momento en el que sentí tal impresión que tuve que sentarme porque el miedo se volvió absolutamente incontrolable, y es un miedo que surgió de un segundo para otro. Yo no iba dispuesto a pasar miedo, había estado en muchos otros sitios ya cuando llegué a este lugar, ¿no? Había tenido otras experiencias, y de pronto ahí, no sé muy bien por qué, el miedo afloró de forma espontánea y fue absolutamente imparable, hasta tal punto que tuve que echar a correr bosque a través, sabiendo que era peligroso, ¿no? Porque uno se golpea ahí y no sé muy bien cómo me habrían encontrado. No era la única vez que lo pasaba francamente mal en el bosque. Yo creo que el bosque también es un sitio donde uno, quizá la desconexión, el sentirse fuera de la civilización, del entorno, sientes un mayor riesgo, ¿no? Tienes un miedo más auténtico, más profundo. Y tuve que echar a correr literalmente de este lugar. Ya me había ocurrido, por ejemplo, en un bosque en Langreo, en Asturias, donde hablaban de las apariciones de un fantasma en los años 70, hubo una denuncia también a ese fantasma, y lo que hice fue, una vez más, volver a quedarme completamente solo allí, y en este caso me perdí por completo. Yo iba poniendo unas luces químicas de estas que se parten, las iba colgando de los árboles, y hubo un momento en el que iba tan despistado que luego no conseguía encontrarlas, ¿no? Durante 40 minutos estuve completamente perdido en el bosque, sabiendo que era incapaz de encontrar la salida, y yo creo que fue uno de los peores momentos de mi vida, ¿no? A nivel de investigación en un sitio. Son distintos tipos de miedo, pero como veis, las experiencias tienen que ver en general con las tragedias. Los alfaques, también la conoceréis sin duda. Yo creo que es la historia que ha marcado también un poco mi vida, porque estuve años investigando este tema, meses, años, y sigo todavía, recibo cartas de gente porque escribí un libro llamado Los ecos de la tragedia, donde contaba el suceso de los alfaques y los fenómenos extraños que ocurrían después. Para que os hagáis una idea, este hombre es Javier Martín Moraleda, un árbitro de Zaragoza, que una noche de hace unos años, volviendo de Peñíscola hacia Tarragona, pasa por una carretera normal y corriente durante la noche, 2 de la madrugada, Nacional 340, y de pronto su mujer iba en el asiento de atrás dormida con su hija, y de pronto ve como en el arcén de la carretera, en el centro de la carretera, hay una hilera de personas que parecen estar esperando, ¿no? Él da las largas del coche, ve claramente que son personas, empieza a disminuir pensando que puede haber habido algún tipo de accidente, se va acercando a ellas, y cuando las tiene a pocos centímetros de él, divididos o separados solo por la ventanilla del coche, se da cuenta de que estas personas no tienen rostro, que tienen la cara completamente negra, oscura, y ve que hay niños con cubos de playa, ve que hay adultos con bañadores, como si fuera una escena de playa, pero absolutamente inverosímil a esas horas, ¿no? Él sigue avanzando, se marcha de allí absolutamente aterrado por lo que acaba de ver. Algo ha detectado en su interior, pues de que esas personas no deberían estar ahí. Y cuando llega a casa empieza a investigar cuál es el lugar por el que ha visto a estas personas. La única referencia que tiene es que había una tapia en la que ponía camping Los Alfaques. Él busca cuál es ese lugar y descubre una historia brutal. El 11 de julio del 78, exactamente en ese lugar, un camión cisterna que cargaba propileno líquido, por una serie de macabras casualidades, termina explotando en ese lugar. Las crónicas hablan de que la temperatura llegó a alcanzar en el agua 3000 grados. Había gente
que huyendo de las llamas y del fuego se echaba al agua para intentar apagarse y acababa hirviendo, porque el agua había hervido. Hay escenas brutales, ¿no? De que los primeros periodistas, por ejemplo, hay periodistas que están de vacaciones en Alcanar, en algunos pueblos cercanos, ven las ambulancias y dejan todo para ir a cubrir la noticia, estando de vacaciones, ¿no? Esas historias, claro, empiezan a impresionar aún más a Javier. Él me cuenta cómo lee algunos titulares que ya le ponen la piel de gallina, que dicen, por ejemplo, hay gente sin rostro, sin nariz y sin ojos. Es exactamente lo que él había visto, ¿no? Personas con el rostro completamente oscuro. Cuando empezamos la investigación, esta investigación, por ejemplo, todo empieza en Milenio 3, creo que es en el año 2003 aproximadamente. Después vamos recibiendo otros casos muy similares y decidimos ponernos a investigar. Y descubrimos, por ejemplo, que en las zonas de alrededor los vecinos saben perfectamente de todo esto. Les habían bautizado como los niños del cubo, ya hablaban de todo esto. A todo esto también se pone en contacto conmigo un hombre que dice que estuvo allí y que le llamaron el niño del polo. Y entonces descubrimos una historia sorprendente de supervivencia, y es que un niño pequeño decide ir a comprarse un helado. Sus padres le dan el dinero, va al restaurante del camping, y es en ese momento cuando hace explosión el camión cisterna. Y hay algo además, que es que la barrera de fuego frena a pocos metros de donde él se encuentra y donde se encuentran otros tantos. Frena además de manera rotunda, como si allí hubiera una línea invisible. Ese chico pierde a toda su familia en ese momento en el accidente, a su hermana, a su padre y a su madre. Y desde entonces no había regresado. Y él decide volver con nosotros. Y decide además hacerlo de una manera pues que a mí, por ejemplo, me impactó mucho, ¿no? Por eso digo que esta investigación a mí me cambió un poco la vida, porque conocí gente pues que me enseñó muchas cosas sobre el valor, sobre el regreso al lugar donde uno ha vivido la peor pesadilla de su vida. Y allí me habló, fijaos qué fuerte, cuando yo le pregunto, oye, ¿tú qué piensas de esto que dicen de los niños, de las familias que se aparecen aquí en la carretera? Y él me dice, a mí no me extrañaría que eso pudiera pasar. En lugar de cerrarse en rotundidad por el drama, él seguía, permitía que esto pudiera suceder, ¿no? En esa investigación, esta es la tapia, vivimos todo tipo de experiencias a lo largo de las diferentes visitas que yo he hecho al sitio. Por ejemplo, gente que no quería que esto se contara, gente que ha emprendido acciones legales contra Google, porque cuando tú buscas alfaques, lo primero que aparece es la información de la tragedia y no información del camping. Es decir, hay gente que también es entendible, ¿no? Cuando un pueblo ha vivido una tragedia como esta, hay un gran porcentaje de personas que quieren olvidar todo lo que sucedió. Pero yo pasé varias noches allí, yendo a la playa, regresando, durmiendo en el hotel. Recuerdo perfectamente que la obsesión fue tal que una noche en el hotel tuve una pesadilla vívida, no sé si os ha pasado alguna vez, pero te despiertas y entreves figuras con las que estabas soñando en la realidad, en la habitación, figuras con el rostro oscuro, como lo que nos estaban contando en este tipo de apariciones. En fin, hubo también un miedo generado en este caso por la obsesión, igual que ocurre en tantos otros casos. Pero claro, todo fue yendo a más cada vez. Recuerdo perfectamente que aquí hay fotos de la tragedia, hay un titular que decía el lugar ha quedado como un escenario lunar. Las fotos de los fotógrafos, ¿no? Cuando llegan al cementerio de Tortosa. Y aquí es cuando yo encuentro estas fotografías y me doy cuenta de que hay un detalle en el que no había caído, y es que muchos periódicos hablaban de gente sin identificar, gente que había quedado con el rostro tan afectado por la explosión y por el calor que habían sido imposibles de reconocer, y que además había gente, por ejemplo, de Alemania que veraneaba en ese lugar y que no fueron ni siquiera reclamados. ¿Y qué ocurrió con toda esa gente? Bueno, pues de casualidad, en una hemeroteca en Córdoba, buscando sobre otras cosas, me encuentro que hay una fosa común con los cadáveres que no fueron reclamados de los alfaques. Bueno, esta es una discoteca, es el Plató 9, donde también había algunas historias inquietantes que ocurrían allí. Este es el regreso con Paloma Navarrete y con una testigo que forma parte además de un importante grupo político de Cataluña,
que, bueno, había pasado muchos años de su vida veraneando en los Alfaques, y ella me contaba que en un momento dado en ese camping empezó a ver a una niña vestida de blanco, con el pelo rubio, con una pequeña melena, que parecía querer decirle algo, transmitirle algún mensaje, pero le daba tanto miedo que ella automáticamente pensaba en otra cosa cuando la veía y desaparecía. Y el regreso con Paloma también fue muy catártico para ella, para esta testigo, porque de pronto Paloma conectó, sin saber absolutamente nada, con la misma imagen que ella veía. Empezó a hablar de una niña que correteaba por allí, que jugaba, empezó a perseguirla, fuimos detrás de ella, consiguió atraer su atención y hablar con ella, y consiguió Paloma que esta niña se marchara, ¿no? Se marchara de allí. Y fue una escena muy interesante porque la testigo también estaba viéndola en ese momento, ¿no? Yo no sé a qué punto de la realidad estaban accediendo, pero sus caras, desde luego, demostraban que estaban francamente emocionadas. Fue un momento muy emocionante, como digo, y descubrí la existencia de esa fosa común en el cementerio de Tortosa, donde habían llevado a todos los que no estaban identificados, a los que fueron incapaces de identificar, ¿no? La visita también a este lugar fue como muy de película, porque llegamos ya por la tarde-noche, eran las 8 de la tarde aproximadamente. El sepulturero, que era también encargado de abrirnos el lugar, se había marchado a tomar un pincho porque no llegábamos. Llegué allí absolutamente enfermo, con otitis, con un catarrazo enorme, y recuerdo perfectamente estar 2 horas esperando ahí, en el frío de este lugar, esperando que llegara el sepulturero. Aparece un señor muy particular, con una coleta, la típica pinta del enterrador que tendríamos todos, ¿no? Se me queda mirando fijamente y antes de saludarme me dice: chico, yo he enterrado a gente con mejor aspecto que tú. Y así fue la entrada a este lugar, ¿no? Imaginaos, el sepulturero con su aspecto, con sus llaves, nos abre la puerta. Nosotros no le decimos además en ese momento, porque no surge, porque vamos con mucha prisa, que vamos de cuarto milenio, que queremos saber. No, le habíamos pedido que nos abriera las puertas, que nos llevara a ese lugar. Y cuando estamos entrando, me acuerdo perfectamente de esta entrada, él me dice: ¿tú sabes lo de los niños del cubo? ¿Lo de los niños que se aparecen en la carretera? Y le digo, claro, yo me hago el loco, digo, no, ¿qué es esto de que me está usted contando? Dice: no, es que a mi cuñado le pasó que yendo por allí vio a unos niños que caminaban por el arcén, ¿no? A todo esto incluso conseguimos localizar a 2 miembros de la Guardia Civil que una noche, haciendo vigilancia en la costa, porque ese es un lugar de entrada de droga, un lugar complicado también, de pronto por la playa vieron a una madre con una niña caminando en pleno invierno, vestidos con ropa de verano, ¿no? Con ropas de bañador. Y este guardia civil y la mujer vieron exactamente lo mismo, y lo que les sorprendió es que cuando fueron a decírselo a los superiores, ellos no bromearon con aquello, ni siquiera les preguntaron más detalles, simplemente reaccionaron como si ya supieran perfectamente todo lo que allí pasaba, ¿no? Y bueno, pues allí entré, y este es el lugar, es un lugar muy extraño al final de la tapia, un lugar donde se ha borrado la inscripción, donde ya prácticamente nadie recuerda nada, donde nadie va a dejar flores. Algunos no saben ni siquiera de la existencia de esta fosa común, que por cierto esta imagen de Santa Teresa era muy impresionante, con el rostro también oscurecido, ¿no? Parecía que todo tenía un sentido extraño en todo este asunto. Y claro, aquí surgen todo tipo de teorías. Yo a la persona, por ejemplo, que había perdido a su familia entera, este niño del polo, nos contaba que a su hermana nunca la recuperaron, ¿no? A su hermana Nené nunca consiguieron identificarla y él no sabía dónde estaba. Era una niña, por cierto, rubia, muy parecida a lo que describía esta persona de la política que os comentaba antes y que vio Paloma, ¿no? Y este hombre hace muy poco me preguntó si yo sabía el procedimiento que habría que llevar a cabo para hacer un levantamiento y buscar el cuerpo, el cadáver de su hermana, si estuviera aquí en esta fosa común. Lo que sí sabemos, por historias que hemos escuchado miles de veces, desde Atenodoro de Tarso, por ejemplo, ¿no?, es que el mal enterrado, la persona que no está enterrada con un buen rito, que no ha sido despedida como ella habría querido, aparece, ¿no? Hay muchas historias en las cantigas de Santa María, también aparece una representación, la vimos el año pasado
de un hombre que muere y se aparece a su padre para decirle dónde está el cadáver. Plinio el Joven, por ejemplo, también relata esa historia de Atenodoro de Tarso, el hombre que en Grecia, en la antigua Grecia, compra una casa demasiado barata, sospechosamente barata, y durante las noches empieza a ver el fantasma de un viejo que se le aparece con cadenas y que le señala un punto del patio. Y cuenta Plinio el Joven en su crónica que a los pocos días va allí con unos obreros, pican el patio y aparece el esqueleto de un hombre que había sido enterrado allí con unos grilletes, y a partir de ese momento el fantasma deja de aparecerse, ¿no? No sabemos muy bien por qué ni a qué corresponde todo esto, pero sí sabemos que la historia, las crónicas ya nos hablan de este tipo de fenómenos. Gente que no ha sido enterrada mediante un rito y que todavía puede aparecer, ¿no?, para pedir esto. Pues ojalá, de alguna manera, también para el descanso de los propios familiares y de la gente que nos atendió, esto pueda ocurrir. Muy pronto. Bueno, muy rápidamente, porque yo he abierto aquí muchos expedientes. Hay uno que es el Corona de Aragón y que se conecta de alguna forma con esto del camping Los Alfaques que os estaba contando. La tragedia del camping Los Alfaques ocurre un 11 de julio del 78. El 12 de julio del 79 ocurre el incendio del Hotel Corona de Aragón, donde mueren prácticamente un centenar de personas. Todavía hoy las causas del incendio son un misterio, nadie sabe muy bien por qué se produjo. Se teorizó en su día, por ejemplo, con un atentado de ETA, ellos nunca lo reconocieron. Hablaban de que había sido provocado porque hubo varios focos. Lo cierto es que no sabemos muy bien qué es lo que ocurrió. Pero hay una historia, por ejemplo, de un hombre que pierde a su mujer en la tragedia del camping Los Alfaques, el 11 de julio del 78, consigue rehacer su vida, se casa con otra mujer. El 12 de julio del 79 está en el Corona de Aragón, él se va por la mañana temprano a hacer una visita a la Virgen del Pilar y cuando regresa se encuentra con esa enorme columna de fuego y su mujer, su nueva mujer, fallece también en este incendio. Y decían los periódicos de la época que había un hombre que iba gritando desesperado por la calle que no volvería a casarse. Hay aquí algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? Pasamos rápidamente, pero imágenes del drama. Y lo que ocurre es que cuando abren el hotel, lo reabren al año siguiente del incendio, todo salta a raíz de la experiencia de una azafata de Aviaco que pasa la noche en una habitación y dice que en medio de la madrugada le despierta el ruido de alguien intentando abrir la ventana. Cuando ella abre los ojos, ve a un anciano que está intentando forcejear y delante de ella esa persona desaparece. Y a partir de ahí empiezan a surgir muchos testigos que hablan, por ejemplo, de niños que corretean por el pasillo, de sonidos durante la noche, de gente que corre en tropel sobre las moquetas, de olor a quemado durante la madrugada, del teléfono que suena y cuando uno lo coge solo escucha una especie de ruido blanco, del televisor que se enciende y te da un mensaje de bienvenida al hotel. Y bueno, pues el caso es que yo durante años estuve perseverando para intentar pasar una noche allí y poder emitir en directo, grabar un reportaje. La respuesta era continuamente no, 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 hasta que un día el dueño había cambiado y nos permitieron acceder allí, ¿no? Y pasamos 2 noches en mi caso en la habitación 510, que es la habitación donde dicen que pasaban la mayoría de fenómenos. Y como veis, es una habitación bastante cómoda, una habitación bonita, además de alguna manera habían dejado un poco el estilo del hotel. Pero claro, aquí vuelve una vez la obsesión, ¿no?, del lugar. Esta es la televisión de la habitación que decían que se encendía. Carmen Porter vino a la noche siguiente para hacer un programa en directo para Milenio 3, que fue una conexión pues inolvidable, ¿no?, en directo desde el Hotel Corona de Aragón. Se puede escuchar por ahí. Y claro, yo la primera noche, al día siguiente era el programa en directo, yo llevaba todos los documentos, las prensas que habíamos visto antes, llevaba también los audios de los testigos que yo había grabado en Madrid. También Fermín Agustín, mi compañero de producción de Milenio 3, en ese momento me iba enviando a lo largo de la noche entrevistas que él había ido grabando a otros testigos. Y claro, yo empiezo a escuchar todo esto aquí, en la misma habitación del hotel, en la 510. Estoy escuchando a gente que ha dicho que ahí ha visto a un anciano, que ha escuchado el corretear de personas, que ha olido a quemado, que le han llamado por teléfono, que se le ha encendido la tele.
yo recuerdo perfectamente, hay una imagen en Poltergeist, que es cuando, bueno, hay una televisión, ya la habéis visto seguro, ¿no? Hay una mano que sale de la tele, que se lleva a la niña, y la escena final de la película, que es maravillosa, es el hombre en el motel, han conseguido huir de la casa, se cierra la puerta del motel, se vuelve a abrir y se ve que sale el señor tirando de la tele, del mueble de la tele, para sacarlo fuera de la habitación por lo que pueda pasar, ¿no? Pues yo recuerdo perfectamente, casi a ese estilo, tirar del cable del televisor y tirar del cable del teléfono, porque estaba tan asustado de verdad. Llegó un momento en el que estaba tan inquieto que estuve a punto de bajarme a la recepción, a dormirme en el sofá si hacía falta, porque la inquietud fue absoluta, ¿no? Pero bueno, no pasó nada esa primera noche. Lo que sí es cierto es que al día siguiente hicimos Milenio 3 desde allí. Los técnicos que estuvieron montando todo el dispositivo, montamos aquí un buen dispositivo para emitir en directo, nos contaron, nosotros claro, para que pudieran montar todo esto, nos fuimos de la habitación, les dejamos disponibilidad absoluta, regresamos por la noche y ellos nos dijeron que durante toda la tarde habían estado recibiendo llamadas al teléfono, que lo cogían y que parecía que les estaban vacilando, que no contestaba nadie, que oían como una especie de ruido blanco. Estaban contándonos exactamente lo que nos había relatado tanta gente. Y lo cierto, claro, imaginaos aquí una vez más, después de contar todas las historias del hotel, todo lo que había pasado, haber escuchado tantas historias, todos se marchan, quitan todo ese cableado y me vuelven a dejar a mí completamente solo en esa habitación, ¿no? Y lo cierto es que al final, quizá fruto de los nervios, del directo, de tal, llegué tan cansado que esa noche dormí del tirón. Pero pasó algo, y es que a las 12 habíamos quedado los compañeros ya para marcharnos de allí, abandonar el hotel, y a las 11:30 no, escucho perfectamente que alguien llama a mi puerta, ¿no? 3 golpes secos. Voy para allá, mirad además el pasillo, aquí lo tenéis claramente, este es el recibidor. Cuando yo ya estaba justo delante de la puerta para abrirla, vuelvo a escucharla otra vez, 4 golpes clarísimos. Pienso que debe ser el compañero, abro la puerta y descubro que allí no hay absolutamente nadie. No solo no hay nadie, sino que las luces del pasillo estaban apagadas. El pasillo tenía unas luces que nos habían estado molestando durante toda la grabación porque se encendían, se activaban por detector de movimiento, ¿no? Pero claro, allí estaban apagadas. No había detectado ninguna presencia que se moviera. Salí fuera pensando que podría ser alguna mujer de la limpieza que fuera a entrar. No, allí no había nadie. Y las luces se encendieron inmediatamente en cuanto salía al pasillo. Con lo cual, tampoco sé muy bien lo que ocurrió, pero por fortuna en este caso ocurrió durante la mañana, ¿no? Y parece que con la luz del día todo se ve de otra manera. Y me gustaría terminar muy brevemente con el Aokigahara, que yo creo que es el lugar que más me ha impresionado a nivel de toda la historia que tiene, ¿no? El bosque de los suicidios en Japón es un lugar donde ya sabéis que cada año acuden cientos de personas a quitarse la vida y nadie sabe muy bien por qué. Una vez más el bosque. Aquí tenemos un señor que nos cuenta que además este hombre fue clave porque cuando terminamos la grabación fue el que nos dijo que por allí estaba la policía y eso nos hizo topar con un hallazgo pues que nos impresionó mucho, ¿no? Pero detrás de él veis que hay una furgoneta tapada por la nieve, completamente, ahí la vemos, ¿no? Comida por la nieve. Es la furgoneta de una de las últimas personas que habían ido hasta allí. Ese es el camping, el parking también, donde van las personas con el último punto marcado en su GPS, ese bosque. Allí quedan los coches completamente abandonados. Este llevaba meses allí porque las cámaras del parking habían captado cómo el hombre se bajaba, se internaba en el bosque y nunca regresó. Es habitual encontrarnos este tipo de cosas, ¿no? Los senderistas que van por allí han visto todo tipo de escenas, ¿no? Gente colgada, gente que se ha tomado sobredosis de pastillas. Hay, por ejemplo, batidas de vecinos que van por la zona buscando, por un lado, cadáveres para sacarlos de allí y por otro lado, gente indecisa, porque los suicidas que van allí a quitarse la vida lo hacen de una forma muy curiosa. Ellos van con una cinta de varios metros, kilómetros prácticamente, porque ves kilómetros de cinta, tú ibas siguiendo cintas casi como un hilo de la vida, lo iban atando de un árbol a otro, se internaban en la parte más profunda del bosque y una vez allí decidían durante varios días si suicidarse o volver a la vida, ¿no? Aquí hay un cartel, que es un cartel que da la bienvenida al lugar, que habla de que la vida es un precioso regalo que nos han dado nuestros padres.
piensa en ellos, no lo hagas. Y venía también en algunos carteles teléfonos de ayuda económica, por ejemplo, todo tipo de ayuda. Aquí vemos que además es que el paisaje es un lugar muy extraño, ¿verdad? Muy extraño. Algunas de estas cuerdas que aparecían por el bosque. Esto es una imagen que nos marcó, varios tatamis tirados en el suelo, había cartuchos de disparos debajo y muy cerca había una escalera, simplemente una escalera que daba a un árbol y una cuerda que colgaba de allí, ¿no? Era como todo muy simbólico, muy macabro. Veíamos, por ejemplo, estos campamentos de la muerte, literalmente, porque son los enseres personales de la gente que iba allí con sus despertadores incluso, mirad si son metódicos, con sus cazos, con su agua, con su alimento, para pasar varios días de trámite pensando, ¿no?, en qué hacer. Ahí vemos algunos de estos cartuchos. Claro, nosotros nos dijeron que había 3 cosas que no debíamos incumplir. Allí además ellos piensan que los suicidas regresan. Ellos en el animismo consideran que el fantasma vengativo es uno de los peores, ¿no? Y los suicidas son los inadaptados que no pueden adaptarse a la sociedad y terminan así sus días. Ellos creen, además nos contaban muchas historias de visiones de personajes, casi como troncos andantes por el bosque, que hacían que los caminantes se perdieran por allí. Y nos decían que no nos quedáramos solos, que no abandonáramos el camino principal y que no nos quedáramos durante la noche, ¿no? Nosotros incumplimos las 3 normas básicas que nos dieron los vecinos, porque decidimos hacer experiencias de aislamiento también en el bosque, en ver qué ocurría. Yo recuerdo el miedo de pronto de pensar qué pasa si se rompe una de estas cuerdas, porque íbamos tirando cuerda de un árbol a otro. Claro, en ese momento uno piensa de todo. Pero una de las cosas que a mí más me marcó fue en ese regreso al parking, ya bien entrada la madrugada, habíamos quedado ahí los compañeros, cuando cada uno termine de grabar sus experiencias que vuelva al parking. De pronto la caseta de información del lugar se había transformado en una especie de salvavidas desesperado, porque cuando cae la noche abren las ventanas de esa caseta, ponen unos grandes baffles, unos altavoces enormes y emiten durante toda la noche hasta el amanecer música amable, estridente, para intentar expandir algo de buena energía por el bosque, por si hubiera alguien pensando, planteándose qué hacer, que eso pudiera servir de ayuda, ¿no? Claro, al final nos dimos cuenta de muchas cosas, pero una de las que más también nos marcó es que aquello no es una leyenda urbana, ni es un producto este bosque para vender películas que se han hecho, libros que se han hecho, sino que, bueno, pues cuando estábamos ya recogiendo las cámaras, habíamos terminado el reportaje, teníamos que irnos a comer, nos marchábamos ya a Tokio. De pronto el vecino que habéis visto antes nos dice: oye, ahí hay un coche de policía, han encontrado a una persona que se ha quitado la vida en el bosque. Empezamos a seguir a la policía para comprobar si esto era cierto y cómo actuaba la policía. Íbamos siguiéndoles por el camino, cada vez más frondoso, y de pronto ellos encontraron el cuerpo, lo metieron en la bolsa y se lo llevaron de allí rápidamente. Fuimos a hablar con la policía para preguntarles que si esto era algo habitual. Ellos nos decían que sí, que estaban acostumbrados a este tipo de cosas, que sucedían, pero que bueno, que era parte un poco del paraje, pero que no había peligro, ¿no? Regresamos con una sensación un poco incómoda después de esta experiencia, pero desde luego yo creo que fue también la manera única de constatar que allí no hay invenciones de ningún tipo y que efectivamente además el lugar tenía una carga muy especial, hasta tal punto que un compañero venía y me dio una piedra, dice: oye, toma una piedra de recuerdo del lugar. Y yo le dije: prefiero dejarla aquí, no me gusta este recuerdo, ¿no?, esta energía. Y bueno, este es un poco un breve recorrido, podría contaros 1000 historias, tampoco es cuestión de aburriros, pero es un breve recorrido. Ahora podemos además hablar de lo que queráis. Es un recorrido por mis miedos, por algunos de los sitios donde lo he pasado francamente mal, algunos de los lugares que a mí me impresionan. Volviendo a la pregunta del principio, si paso miedo en estos lugares, la respuesta es esta cara. No hay ningún tipo de duda. Esta cara fue además hace poco en otro sitio donde estuve con Paloma, precisamente, una vez más, en Córdoba, en este pueblo de Córdoba, donde hablaban de visiones de todo tipo. Bueno, conseguimos que nos dejaran completamente solos
en el edificio, me dejaron totalmente solo en este caso, cerraron con llave desde fuera la mujer que tenía las llaves, y estando en el sótano, donde habían escuchado, por ejemplo, voces, gritos, donde alguno había sentido que le tocaban, donde los instrumentos, porque es una zona de conservatorio, sonaban también cuando no había nadie, pues de pronto escuché claramente y se grabó cómo se descargaba solo una cisterna, ¿no? De repente en un lugar que sabes que no hay absolutamente nadie. Recorrí de arriba abajo el lugar, allí no había nadie, y esta es la cara que se me quedó. Y yo creo que es interesante terminar con ella para que veáis que al final, cuando uno se mete a fondo en estas historias, el miedo es inevitable que surja. Y creo que también es importante que sea así, porque es una emoción poderosa que nos demuestra que estamos vivos y que en el fondo también nos hace descubrir que hay cosas que nos pueden asombrar, que hay cosas que nos pueden obsesionar. Y eso, vivir esa emoción, poder vivirla, es verdaderamente gratificante. Así que muchas gracias por haberme escuchado y por haber pasado un poco de miedo conmigo. Bueno, y a ver si queréis contar alguna cosa. Sí, por allí. Muchas gracias. Y yo lo único que digo, tú que estás más en este tema, aparte de una preocupa de todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta gente? Bueno, yo no lo sé, pero yo sí he visto, por ejemplo, a Paloma, gente que tiene capacidad de verdad de conectar o de ver, interaccionar con ellos, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo casos en los que Paloma ha visto lo que está viendo la familia, los compañeros de EPTA lo saben perfectamente, de pronto hacer que se marchen de allí y la familia que estaba asustada por una presencia, por X cosas, de pronto vuelven a la normalidad, es decir, que ahí hay algo que funciona. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un compañero de la radio, que estuvimos todo el grupo de EPTA allí, ¿verdad?, donde había unos niños además muy pequeños, de meses, que en mitad de la noche se despertaban llorando y señalando un punto de la habitación. Claro, todos decían que era el abuelo, porque además en la casa empezaban a escuchar cosas, el olor, por ejemplo, del abuelo. Ocurrían una serie de cosas que todos los hacían vincular con ellos, ¿no? Y llegaron allí y con el péndulo, con todo tipo de mediciones, efectivamente allí había alteraciones. Paloma y Aldo contactaron con un anciano. Recuerdo la cara de la madre de nuestro compañero cuando empezaron a describir cómo era ese hombre, los tics que tenía, ¿verdad? Mal bichejo. Que era un poco, sí, era un poco especial. Sí, decía además, por ejemplo, Paloma decía, oye, tiene mala leche, ¿eh? Y decía la madre, sí, tiene muy mala leche. Tics, por ejemplo, decía Paloma o Aldo, ¿no? Se mete la mano en el bolsillo y está como moviendo dinero, como si estuviera moviendo dinero. Bueno, la mujer estaba pálida, totalmente pálida, porque estaba describiendo las manías que tenía su padre. Y al final el hombre, con toda su mala leche, Paloma le ganó a mala leche y cabezonería y consiguió que se marchara de allí. Y nos decía, oye, es que los niños ahora duermen del tirón toda la noche. O sea, de pronto lo que estuviera pasando en la casa desapareció de un día para otro. Con lo cual yo creo que hay ocasiones en las que quizá esa sea la ayuda también. A la familia le tranquiliza, ¿no?, la presencia de un grupo de personas, pues que les alivia de alguna forma. Y bueno, aunque también hay otros casos en los que hemos ido y aquello ha seguido igual o peor en ocasiones, ¿verdad? Porque también ha habido casos en los que hay un cierto revuelo. En este caso de Córdoba, por ejemplo, nos decían, no, desde que habéis venido están peor, ¿no? Con lo cual no sabemos muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, si ocurren cosas, tenéis que llamarnos. Llaméis a nosotros, a EPTA, a quien sea. El problema de la nos costó mucho que os dejaran ir. ¿Hay algún sitio que te gustaría que todavía no te hayas dejado? Sí, bastantes, sí. De hecho, fíjate, ya tengo uno en el bote casi. Gracias a la ayuda de Pedro Baños, que también su ayuda es inestimable en muchos sitios. Por ejemplo, gracias a él hemos podido estar en Cerler, que para mí era un sitio interesante, ¿verdad?, al que ir.
Pues ese es un lugar al que estuve a punto de ir, por ejemplo, para investigar, y que de pronto, de manera inesperada, absolutamente inesperada, nos dijeron que no. Era el hotel donde se rodó El Resplandor, donde Stephen King escribió la novela. Fijaos, ese hotel durante muchos años lo explotaron además como el hotel donde Stephen King escribió El Resplandor, un sitio donde los turistas iban precisamente a eso, a hospedarse en su habitación en la 237, donde el autor incluso tiene una especie de, bueno, tiene una visión de un niño fantasma por uno de los pasillos cuando el hotel está completamente prácticamente abandonado, ¿no? En la etapa de invierno. Él tiene un bloqueo de escritor y se marcha allí para intentar escribir algo, también en un momento complicado de su vida. Y bueno, pues el hotel es la inspiración para contar lo que allí ocurre, ¿no? Pues para mí sin duda sería ese. Amityville también hemos, por ejemplo, planteado en alguna vez, y es un sitio muy complicado porque cambia de dueños constantemente. Hay un listado de los dueños de Amityville y claro, no es leyenda urbana, es que es un sitio que la gente lo compra y lo vende a los pocos meses, y sería interesantísimo el poder hacer algo allí. Bueno, en Cerler hubo una avalancha, murieron varios soldados haciendo unas maniobras en la nieve, y desde entonces muchos militares hablan de que allí ocurren cosas extrañas. Fue en el 91, y fue un accidente como muy sonado en la zona, claro, aquello fue brutal, y los cadáveres del accidente los llevaron al refugio militar de Cerler, estuvieron en la zona alta del edificio, en una zona que llaman el secadero, y allí estuvieron durante un día porque por la nieve era complicado evacuar los cuerpos. Y claro, desde ese momento pues hay mucha gente, muchos militares además, y a nosotros nos lo contaron los propios militares, que les habían pasado cosas, ¿no? De escuchar pasos en mitad de la madrugada, y una de las experiencias más llamativas era escuchar el sonido de un equipo de montaña llegando por la noche con los esquís, y de pronto llegaban allí, salían y no había nadie. Es que es impregnación. Sí, allí estuvo Aldo, y Aldo vio cosas que tenían que ver con impregnación, claro. Es que eso no son fantasmas, son impregnación. Sí, es curioso Cerler además porque Aldo vio cosas también no relacionadas con la tragedia. Es curioso, eso también es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? De, oye, ¿solo pasan fenómenos extraños vinculados con lo trágico? No, pues en ese caso Aldo vio escenas cotidianas, incluso por ejemplo de bromas que se gastaban unos militares a otros, ¿no? A los novatos, que él no sabía. Dice, oye, le está haciendo esto, y él, me acuerdo perfectamente, Javier, un teniente que venía con nosotros, estaba alucinado, decía, oye, es que está describiendo esto que solíamos hacerlo a los novatos. ¿Hay alguna pregunta más? Me llamo Hola Javier. Hola. Encantado de conocerte, te sigo muchísimo. Muchas gracias. Somos Cuarto Milenio y genial. Me llama la atención la experiencia que tuviste en el caso del expediente de Ibiza, donde te sobresaltó el miedo de un momento a otro. ¿Qué fue lo que te llegó a dar ese pánico tan grande? ¿Tuviste alguna sensación de movimientos, ruidos? ¿Algo te habló? Fíjate, ¿Poltergeist o alguna cosa así? No, lo curioso del caso ese es precisamente que no hubo nada que me sobresaltara. Es decir, quizá fue precisamente la soledad, el silencio, el aislamiento, la sensación de aislamiento, y también que de pronto tú puedes ir perfectamente controlado mentalmente de las cosas que sabes, pero que no conviene en determinados momentos que afloren, ¿no? Pero ahí fue como descorchar una botella, y de pronto me vinieron a la mente todas esas imágenes. Y claro, había imágenes muy gráficas, había fotos de la época que yo tenía ahí como muy grabadas en la retina. Me acuerdo ese viaje además, por ejemplo, que era, claro, para ir a Ibiza cogimos un avión, yo llevaba una señora al lado. En cuanto despegamos, pues yo bajé la mesita y empecé a sacar toda la prensa. Claro, de pronto imaginaos, ¿no? La señora la veo pálida y veo terrible accidente aéreo, uno de los peores accidentes de nuestra aviación, 104 muertos, las fotos de la gente en los árboles, tal. Claro, la mujer, le dije disculpa, lo volví a guardar todo y me saqué Harry Potter para ir leyendo otras cosas en el avión, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de cómo vamos a los lugares, es decir, no vamos de cualquier forma, no vas como un turista que va a hacer senderismo por allí. Claro, llevas muchas historias en la cabeza y a veces es inevitable pues que esa carga psicológica
salga de forma inesperada, ¿no? Y por mucho que intentes racionalizar, yo creo que eso es como una olla a presión, cuando salta, salta. Y por mucho que, ya te digo, yo me senté, intenté pensar que allí no había ningún peligro, que no pasaba nada, pero fue incluso peor. Gracias. Una última ya. Sí. ¿Hay algún expediente o yo qué sé, siempre hay como casos que son como vetados a la investigación? ¿Algún caso así se ha resistido por algún motivo o no lo he podido llevar a cabo y está un poco en el limbo? Yo, bueno, he tenido varios. Por ejemplo, también un caso de unas momias que aparecieron en Cuenca, que las encontraron en su día y la iglesia quiso que desaparecieran. Yo hablé con la archidiócesis, pedí por favor que me enseñaran las momias, decían que habían desaparecido literalmente, que eso ya no estaba y que además había que respetarlas. Toda la trama era porque eran personas que habían sido torturadas por la Inquisición en su día. Y fijaos la casualidad que de pronto en la ermita donde estuvieron expuestas esas momias, a mí se me olvida un cuaderno, el cuaderno que llevo siempre y que se me olvida siempre, por cierto. El otro día fui con el iPad y el cuaderno encima del coche en Cogollos de Guadix durante 2 kilómetros. Salí, lo dejé un momento, tal, me volví a ver y ahí estaba, sorprendentemente. Otra vez perdí un cuaderno en las Urdes, por cierto, y me lo mandaron de vuelta. A los 3 meses, como yo siempre pongo la dirección porque sé cómo soy, me lo mandaron de vuelta. Pero en este caso, además, pues volvía por el cuaderno, ya se había ido la persona que cuidaba de la iglesia y de pronto había un armario al fondo de la sacristía que siempre había estado cerrado, habíamos estado haciendo las entrevistas, nadie nos había enseñado nada. De pronto ese armario estaba abierto y el armario, lo que había detrás de las puertas, era una urna de cristal enorme y las 7 momias ahí puestas, mirándome fijamente como desde el otro mundo, ¿no? Imaginaos, yo solo allí en el sitio me quedé impresionadísimo. Claro, saqué la cámara, hice fotos, luego, claro, no las publiqué porque no tenía permiso para estar allí, ¿no? Pero el encuentro con las momias fue increíble y claro... ¿El qué? ¿Encontraste el cuaderno? Sí, el cuaderno también. Y bueno, hay bastantes, ¿eh? Hay casos, sobre todo cuando tienen que ver, por ejemplo, con recintos públicos, hospitales. El Hospital Virgen del Toro en Mahón no nos dejaron. En Ciudad Real, la ciudad donde nací, donde vivo, hay un hospital abandonado donde yo he querido ir a investigar y he hablado con testigos, los propios vigilantes me han contado cosas, pero luego pues no me han dado el permiso para poder entrar oficialmente, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos intentas entrar de extranjis, hacer algo por tu cuenta, no publicarlo, claro, pero por lo menos consigues entrar y de esas aventuras, pues tú verás, podríamos contar muchísimas, de ir a sitios de forma sospechosa, ¿no? Nosotros entramos en un hospital con un permiso, no digamos de alta, claro, gran altura, claro. Y por los altavoces, cuando estábamos a mitad de la investigación, que ha habido una fuga de seguridad, que se han metido, bueno, salimos eludiendo las cámaras, pegados a las paredes, así, porque no por nosotros, sino porque el pilote que le montaban al que nos había dejado entrar. Claro, pero eso siempre, claro, de forma particular, es decir, nosotros... Claro. Es que, y con particular te pasan estas cosas, porque imagínate vosotros que vais ya con la cámara. Claro, nosotros para Cuarto Milenio siempre todo con permisos, siempre, porque claro, no es lo mismo que si vas tú solo, que si efectivamente vas con los focos, con tal, con cual. Yo me acuerdo de una caminata de 8 kilómetros con todo lleno, los bultos, la cámara, tal, que además las cámaras de antes no son como las de ahora, que prácticamente las llevas debajo del brazo. Y sí. Bueno, pues tenemos que parar. Vale, oye. Creo que tienes que firmar, ¿no? Vale, sí, el que tenga libros, tal, sin problema, fantástico. Muchas gracias a todos por venir, un placer.